Noticias, miércoles 18 de junio, con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, Raúl, Patricia, amigos, bienvenidos. Bueno, pues efectivamente el Mundial avanza y aquí también estamos jugando un mundialito, sobre todo en el lado político. Y vamos justamente a echar un poco la mirada a la bancada y a ese Maracaná del debate, que es el Congreso de la República. ¿Donde hay zancadillas también? Hay amarillas, hay han rojas. elegido temas, pues, no tan pequeños, en verdad, y que significan partidos muy disputados. Estamos con los congresistas Teófilo Gamarra, la bancada de Gana Perú, Carlos Tubino de Fuerza Popular, y en camino Javier Velázquez, que es quien de Concertación Parlamentaria. El Consejo Directivo del Congreso acordó incluir en la agenda del Pleno de hoy miércoles y mañana jueves la discusión del informe de la megacomisión, el dictamen de la nueva ley universitaria, los 3 informes de la Comisión de Ética Parlamentaria, casos Llovera, Gago y Uribe. Es decir, no es poca cosa, en verdad, con todos pequeños, grandes temas. Buenos días, congresistas. Primero, A ver si nos orientan un poco en los tiempos. ¿Cuándo termina la legislatura? ¿Va a alcanzar el tiempo para ver todo esto? Porque además está también el asunto de la reforma constitucional que prohíbe la reelección de los presidentes regionales. O sea, la verdad que se han acumulado varias cosas sustantivas. ¿Cómo se está procesando el tiempo? Teófilo Gamarra, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. En efecto, la legislatura estaba programada hasta el 20 de junio. Nosotros debíamos iniciar el viaje a partir del lunes de la próxima semana. Sin embargo, se ha suspendido, de modo que lo más probable es que el día jueves se apruebe la prórroga de la culminación de la presente legislatura, porque hay algunos temas que todavía están pendientes, como el proyecto de la ley de la no reelección, la ley universitaria, el informe de la megacomisión. Ahora, habrá que ver si en el transcurso de estos 2 días de sesiones plenarias podamos culminar con todos estos temas. Pues sí, la verdad, porque efectivamente no solamente son pequeños grandes temas, como he dicho, sino fundamentalmente hay mucha gente que está en posiciones encontradas, ¿no es cierto? Sí. Son debates bastante difíciles, con alto contenido político en casi todos los casos. ¿Está usted de acuerdo con esta ampliación, don Carlos Tubino? Bienvenido. Sí, muchas gracias, Raúl, y muy buenos días. La verdad que sí, porque lo que estamos viendo es que hay varios temas pendientes que son importantes. ¿Que son producto qué? ¿De haber seguido retrasando? Porque simplemente las investigaciones así lo... Hay cosas que se han retrasado, como el tema de la megacomisión, pero por otro lado también hay otros proyectos de ley que veo que están llegando al Congreso, y algunos de ellos muy importantes. Por ejemplo, la ley de las líneas de las nuevas líneas de base, basado en el tema relacionado a la sentencia del Tribunal de la Haya, para darle estricto cumplimiento a todo lo que tenemos que hacer para implementar esta sentencia. Entonces, el cambio de las líneas de base, que es un tema netamente técnico, es un tema que recién está llegando al Congreso y tiene que verse de inmediato. Así es. Es un tema importante. O sea, eso ya se aprobó en las 2 comisiones respectivas. No se ha aprobado. Hoy día, por ejemplo, nos han citado... No, digo, primero en todas las comisiones de negociación, digamos, claro. Sí, representación diplomática de ambos países. Así es. ¿Y eso pasa al Congreso? Así es. Y hoy a las 9 de la mañana estamos citados en la Comisión de Relaciones Exteriores, justamente para ver este proyecto de ley. Ya. Que acaba de llegar el día viernes al Congreso, y tiene que verse en los plenos antes de que concluya. Ahora, este tema sí tiene, digamos, ya una formulación armónica, una concordancia entre los 2 países. Así es. De modo que es una ratificación que no supone mucha discusión, aunque evidentemente hay, como usted dice, un carácter técnico que luego tendrá que ser conocido también por la opinión pública. Pero por supuesto, no, es un tema que ha sido visto por los organismos técnicos nuestros. Ahí está involucrada la Marina, la Dirección de Hidrografía, y es un documento consensuado con nuestras contrapartes en Chile. Entonces,
Yo creo que esto debe ser ratificado en el Congreso cuanto antes y seguir los pasos que se tienen que dar dentro de él. Bueno, ese es el tema más sereno, por así decirlo. Tenemos otras cosas que son de candela, en realidad. A ver, entremos de frente al tema de la mega comisión. Aquí, evidentemente, han habido investigaciones, polémicas, discusiones, etcétera, y seguirán habiéndolas, pero hay que separar un poco lo que es, por así decirlo, resultados objetivos de la investigación y luego los intereses políticos que están, por supuesto, pues allí, como heridas abiertas, en verdad, o como tizones ardorosos. A ver, exactamente, don Teófilo Gamarra, ¿cuál es la posición de ustedes, sobre todo, teniendo en consideración una opinión, no sé si tan generalizada, pero una opinión importante que dice que, claro, aquí de lo que se trata es de eliminar al señor García y eliminar a Lapra de las posibles contiendas políticas? Definitivamente no existe ningún sentimiento de inhabilitar o eliminar a un posible candidato a la presidencia de la República sin que esto tenga el fundamento o el sustento correspondiente, sobre todo cuando hoy estamos discutiendo el informe de la megacomisión. Sin embargo, si somos objetivos y si la discusión se da al interior del Congreso con la mayor objetividad, definitivamente que lo que se tiene que hacer es un antejuicio parlamentario que va a llevar adelante el Congreso de la República con relación a los narcoindultos y las conmutaciones. Estamos hablando específicamente de la liberación de más de 5.246 entre indultados y conmutados por la gestión anterior. Entonces, si bien esta es una potestad que está establecida en la Constitución, ¿no es cierto?, que le permite al presidente de la República otorgar indultos y conmutación de penas, sin embargo, cuando esto rebasa la discrecionalidad, rebasa, digamos, el contexto jurídico, el ordenamiento jurídico, entonces ya estamos hablando de una arbitrariedad, un exceso, una especie de justicia paralela que pasa por encima de del Poder Judicial. ¿Cómo es que se produjo la liberación de más de 5.200 procesados por narcotráfico y adicionalmente muchos de ellos fueron con penas agravadas? Entonces la pregunta que todos nos tenemos que hacer es, si bien esta es una potestad constitucional, sin embargo esta potestad, ¿no es cierto?, transgrede los elementos principales, como la protección de la sociedad por parte del Estado y por parte de sus gobernantes. Entonces, si esto debe ser totalmente a libre albedrío, tiene que ser arbitrario y tiene que para esto constituirse en una justicia paralela para liberar este tipo de sujetos que hoy pueden en estos momentos estar delinquiendo. Entonces, este es el análisis que en su momento tendrá que hacer el Pleno, determinar, ¿no es cierto?, si existe una infracción a la Constitución, punto 1, y punto 2, si esta infracción a la Constitución merece una sanción, ¿no es cierto?, la misma que puede ser suspensión, inhabilitación, las que estén contempladas en la Constitución. Ahora, muchos dicen, no, pero esto no es posible, porque no existe, ¿no es cierto?, o el principio de la legalidad, porque las infracciones constitucionales no están expresamente establecidas. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional expedida en el expediente número 3593-2006, ¿no es cierto?, ya ha establecido la posibilidad que luego de un antejuicio político efectuado en el Parlamento se pueda llevar adelante la determinación de la infracción constitucional, la determinación de una infracción constitucional y consecuentemente la sanción. De modo que esto es lo que tendrá que discutirse, ¿no es cierto?, con relación al informe de la Comisión. Si la más de 5.200 excarcelaciones han generado esta situación de justicia paralela que ha permitido justamente la salida de muchos encarcelados.
Son las 8:17, vamos a hacer una pausa. Está ya con nosotros el congresista Javier Velázquez Tesquén. Bienvenido. Le va a tratar de intervenir sobre la marcha, pero hemos pedido al senador congresista Teófilo Gamarra que nos explique la posición del oficialismo con respecto al tema de la megacomisión. Usted nos dará las razones también de por qué Concertación Parlamentaria señala que se trata en realidad de un exceso, no solamente legal, sino todo de una persecución política, por así decirlo. Hacemos una pausa. En broma o en veras, dicen que a usted le va a tocar el papel, no sé si hoy día o mañana, el papel del arquero Guillermo Ochoa, mexicano, que ha pasado a la historia, efectivamente. Sobre todo con el tema de la megacomisión que se va a tratar mañana, entiendo. No sé si se extenderá luego o se querrá terminar o culminar este asunto ya en esta legislatura. Y le mencionaba yo al congresista Teófilo Gamarra que independientemente de todo el procesamiento jurídico del tema, está también esta presunción que se revela mucho en las encuestas, que aquí hay pues un operativo político en marcha para inhabilitar al APRA y especialmente al doctor García. A ver, escuchemos las razones de usted y de Concertación Parlamentaria al respecto. Bueno, buenos días, Raúl, buenos días a todo el país. Yo lo que quiero decir como una cuestión de principio, que el debate que se inició el jueves y continúa hoy o mañana, porque el pleno acordado que el señor Tejada pondrá qué tema se discute, que le ha dicho hoy día que será el tema de las conmutaciones. En primer lugar, quiero decir que será un debate ilustrativo, pero y político, porque este debate, sus conclusiones son nulas, ¿no? Jurídicamente están descalificadas. Segundo es que la bancada del gobierno y sus aliados, especialmente de Perú Posible y Alianza y Frente Amplio de Acción Popular, evidentemente que ya vienen con un designio, cómo van a votar. Y nosotros vamos a través del Parlamento, vamos a hablarle al país, ¿no? A convencer al señor Teófilo Gamarra que le han dado una hojita para que la lea. Nosotros durante 6 meses hemos revisado los 9 informes y primero saludar algo fundamental: 1.262 días de investigación que le han costado 14 millones de soles al país. O sea, 3 años de investigación más larga que un presidente democrático ha tenido en la vida republicana. Un poco más y todos los 5 años se van a pasar investigando. Y la primera conclusión que diremos, que aquí hay una doble moral de aquellos que hacen esta imputación al presidente. ¿Qué le imputan a las imputaciones? Haber infringido la Constitución, supuestamente. Haber infringido la Constitución. Y segundo, le imputan un delito, dice, encubrimiento personal al haber sustraído de la justicia a un señor Espinosa, que fue al que se le dio una gracia humanitaria por enfermedad. Lo primero es que después de 1.260 días, a Alan García no le han encontrado una casa en las Cosarinas, no le han encontrado en un edificio, no le han encontrado una compra a través de terceros. Esa investigación que terminó primero no se ha visto en el pleno. Claro, porque son amigos de la bancada de gobierno. Por eso digo que es una doble moral. El caso de Lesos Humala tampoco se ve. Pero en el tema de la llamada infracción, por primera vez, los señores del gobierno quieren castigar al expresidente García por un eventual cuestionamiento a una política pública. Porque aquí de lo que se trata es, primero, es determinar la facultad de dar gracias. Inclusive ni siquiera han leído bien los conceptos. Constitucionalmente el presidente tiene 3 facultades: de dar gracias presidenciales, o sea, aquellos procesados que no han sido condenados pero que por alguna circunstancia establecida claramente en el reglamento, le da esta facultad constitucional al presidente. También de dar indultos y también de cambiar las penas y rebajarlas. ¿Esta facultad es absoluta? No. Esta facultad tiene limitaciones. ¿Dónde están las limitaciones? En la ley. Por ejemplo, aquí no se le puede dar estas gracias
a los violadores de menores, a los secuestradores, a los extorsionadores. Y en el caso del delito de tráfico de drogas, les guste o no les guste, está prohibido expresamente dar este tipo de gracias a los cabecillas. Pero ¿quién determina quién es un cabecilla de una organización dedicada al narcotráfico? ¿El señor Tejada? ¿El señor Teófilo Gamarra? No, los jueces en la sentencia. Pero además el juez no tiene en su sentencia esa discrecionalidad de decir tú o cuál eres cabecilla, sino tiene que establecerse la categoría jurídica, y la ley penal dice que a un cabecilla jurídico, cabecilla del narcotráfico no se le puede imponer una pena menor de 25 ni mayor de 35 años. Antes era cadena perpetua. Las dos personas, los dos delincuentes que ponen como ejemplos en el informe no han sido condenados a 25 años, sino uno a 12, otro a 18. Puede ser que sean narcotraficantes que hayan cometido un delito agravado, pero la forma agravada no está prohibida. No está prohibida ni en el Código Penal, no está prohibida de la Constitución. De tal manera que ese es el primer tema que quiero poner. Ahora, todos los gobiernos, permíteme terminar la idea, todos los gobiernos, el señor Toledo ha indultado también a personas vinculadas al narcotráfico. El presidente Valentín Paniagua indultó 462 personas condenadas por terrorismo. ¿Y ustedes creen que íbamos a comentar nosotros los demócratas la irresponsable y peregrina idea de decirle, como atentó contra la seguridad, ha infringido la Constitución? No, porque es una facultad constitucional que está tasada, que está arreglada en la ley, no es lo que diga el señor Tejada. Ese es el tema de la infracción. Y en el caso del señor Espinosa, miren la paradoja. Este señor tiene un cáncer determinado por una junta médica, un cáncer. Le conceden la gracia cuando se había operado del cáncer. Entonces, una de las razones por las cuales la ley permite que a una persona que está procesada, que tiene una enfermedad que, si bien es cierto, no es terminal, pero dice el reglamento, una enfermedad no terminal, pero que las circunstancias penitenciarias podrían agravar su situación, es posible que se le dé esta gracia. Ahora resulta que este señor sale, le han hecho como 20 quimioterapias, lo han operado, y ahora porque muestra un signo de recuperación, han procurado un informe médico del 2010, porque este señor se le dio la gracia en 2008, y dice, como ahora está mejor, ahí hay un delito de encubrimiento real, Alan García lo trató de sostener en la justicia. O sea, ¿qué querían? Que le den la gracia a este señor, y que el resultado de esa gracia para que sea legítimo es que se muera. Sí, el propósito de una gracia es para que mejore su calidad de vida, por eso la causa era esa. Congresista, creo que el caso Cruciat ponen en evidencia que el gobierno puede meter la pata, o que no todas los indultos están hechos con la prolijidad que se quisiera. Sin embargo, y creo que el gobierno tiene un punto en que algo no salió como debía salir en la política de indultos. Creo ustedes no van a reconocer nada al respecto, porque tal vez lo que se debería separar es la política no estuvo llevada a cabo de la mejor forma, pero el presidente de la República no tenía culpa, ¿no? O sea, son dos ámbitos que creo que debieran separarse, analizar si hubo una política de indultos equivocada y si el presidente de la García tuvo algo que ver en eso. Puede haber, por ejemplo, opiniones diferentes que cuestionen la política pública, de que el gobierno, dicen que lo que dice el informe del señor Tejada, dice que Alan García montó una organización delictiva que modificó procedimientos, trámites, todo para delinquir. Nosotros en el Plan Estratégico Institucional, que es la guía de trabajo de los sectores públicos, en el año 2007 establecimos esta política como parte de la actuación del sector. En ese entonces fue modificada en 2009. Pero también el señor Humala, en su Plan Estratégico Institucional del sector, el año 2007, el señor Jiménez Mayor estableció que ellos no iban a entregar 5.300 conmutaciones, sino 7.100. O sea, iban a superar la meta nosotros. ¿Cuántas han dado ahora? 120, porque a raíz de la comisión investigadora han pagado las metas. Es como si yo quisiera castigar al señor Humala porque nosotros le dejamos la economía creciendo al 6%, y el día de ayer nos damos con la triste noticia de que la economía ha registrado la caída más baja de los últimos 5 años. Entonces, hay que castigarlo porque no ha llevado una adecuada política pública. Es cierto que de repente en las instancias menores, porque hay 3 instancias, la Junta de Penitenciaria, la Junta de Calificación, pueden haber pillos. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a pedir que se investigue por qué este señor Facundo Chinguel tuvo que contratar a condenados del narcotráfico para que sean coordinadores?
Entonces, eso es un indicio que debe investigarse. Pero de ahí a llevar sin ningún elemento fáctico decir, entonces Alan García era el que presidía esta organización delictiva, solamente cae en la imaginación graciosa y odiosa de aquellos que quieren sacar de la carrera electoral a Alan García, porque el propósito es que Alan García no sea candidato. Yo creo que el mejor homenaje que le van a hacer estos señores a Alan García es que en 1260 días no le han encontrado un sol de desbalance patrimonial, ya se pronunció la Fiscalía de la Nación. Y lo que están haciendo ahora, querer un desacato al Poder Judicial, porque justamente este informe que está impugnado por el Poder Judicial, que ha sido apelado por el señor Tejada, que ha sido apelado por el Congreso, lo quieren ver. ¿Para qué? Para generar una confrontación con el Poder Judicial. Tendrán sus votos. No necesitan ellos ni siquiera escuchar una razón porque no la van a entender, porque vienen desde el Palacio con el designio de votar a favor de estos informes sin haberlo leído. Pero diremos que no le han encontrado al García un solo hecho, un indicio que haya utilizado indebidamente un centavo del Estado. Se podrá cuestionar la política pública de la vía legal usted, no, el Poder Judicial. Quiero decir lo siguiente, el país debe saber. Pero tienen los votos, digamos, para conseguir aprobar esa moción. Entonces ustedes van a esperar el pronunciamiento final del Poder Judicial. Y el momento le da la razón. No, te digo una cosa. Ya se pronunció el Poder Judicial en última y definitiva instancia. Pero falta la revisión por parte No, ya lo que está en apelación es una ejecución de sentencia. Entonces, ¿qué ha dicho qué ha dicho la Sala Constitucional? Esto tiene autoridad de cosa juzgada, lo que se ha pronunciado. Todo lo actuado a partir del 8 de marzo del año 2013 hasta la fecha, todo lo actuado con relación a Alan García es nulo. Entonces, el señor Tejada dijo, no, desacatamos, y plantearon una apelación. Luego la sala le dijo, señor, no solamente es nulo lo del 8 de marzo, sino la citación del 30 de octubre. Entonces la pregunta es, en un Estado democrático, si han anulado las declaraciones del principal investigado, ¿cómo puedes acusar a una persona sin haberla escuchado? Ni siquiera se han dado el trabajo de pedirle un plazo adicional al pleno y decirle, ¿sabes qué? Vamos a corregir, vamos a adecuar el comportamiento de la comisión a lo que manda el Poder Judicial. No, lo están desafiando, están dando el desacato por supuesto. Y nosotros vamos a dar la batalla política y vamos ante el país, porque el señor Gamarra no lo vamos a convencer. No vamos a convencer a los señores de Perú posible. El problema es que si se inhabilita al señor García para el 2016, más allá de que haya justicia o no, eso creo que se tiene que desprender de las investigaciones y no de las especulaciones. Lo cierto es que le conviene a mucha gente que el señor García no vaya al 2016, claro. No solo al humanismo, sino también, por ejemplo, al fujimorismo, que Keiko Fujimori se puede estar desprendiendo de un rival importante. ¿Temen ustedes que se apruebe una acusación constitucional, que el nacionalismo logre los votos que necesita por ese temor al candidato García? Yo en el fujimorismo tengo el mayor de los respetos por muchos miembros de la bancada que lo han expresado. El caso del almirante Tubino, que está presente en su voto singular, en su abstención, él hace desarrollo constitucional. ¿Por qué razones? Él no respalda totalmente este informe, porque falta algo fundamental. No hay ningún elemento fáctico que vincule a Alan García con estas tropelías que ha cometido este señor Facundo Sigüenza. A don Carlos Tubino, ¿ya? Sobre todo en dos niveles. Primero, cuál es la posición de la abstención, pero sobre todo, si puede darnos una apreciación en el sentido de que, dada la polarización y evidentes y manifiestos tendencias políticas, se pudiera encontrar un término medio, una fórmula de negociación, porque al final, en realidad, al país le va a quedar la impresión de que en efecto se han profundizado aún más, y en un punto ya peligroso, las enemistades y las luchas políticas. Sí, Raúl, yo lo que sí puedo decir es lo siguiente. En mi trabajo representando a Fuerza Popular en la misma comisión, he tratado de actuar con la mayor rectitud posible, dejando de lado todo pensamiento político en este tema. ¿Por qué? Pasiones e intencionalidad. Así es, porque acá estamos frente a un caso que tenemos frente a un expresidente de la República, que debe merecer de primera intención nuestro respeto. Y eso, independiente en la forma de actuar, si hubiera sido un ciudadano común y corriente, hubiera actuado en la misma manera. Entonces, en mi educación en la Marina,
nosotros ante casos similares en el interior de la institución aplicamos los reglamentos. Y ahora, circunstancialmente que estoy en política, ¿qué tengo que ver? La Constitución y las leyes. Yo he presentado mis reservas en todas las acusaciones constitucionales que se han hecho al presidente Alan García. No porque leerlo o porque tenga una consigna política y que todo esto que se habla de la profundista y cosas por el estilo es totalmente falso. Nunca he recibido una consigna. Y entonces, ¿qué he hecho? Hacer un análisis jurídico del tema. Y no he encontrado cómo se puede estar acusando a Alan García hoy y que damos una imagen inclusive hacia el exterior del Perú, de que acá estamos pensando que un expresidente de la República puede haber montado todo un tema para beneficiarse de alguna manera económicamente, porque a eso apuntan, ¿no? Por dar indultos o computación de penas, es lo más bajo que he escuchado. Y yo, la verdad, que independiente de eso, pero con los análisis políticos, yo todo lo he presentado por escrito. Entonces, por ejemplo, el artículo 8 de la Constitución Política, que lo toma la media comisión, dice, con estos y computaciones de penas, no se ha cumplido el artículo constitucional que dice que el Estado peruano debe luchar contra el narcotráfico. Y yo ahora hago la siguiente pregunta, y no lo digo yo, lo dice el Departamento de Estado de Estados Unidos en su último informe del mes de marzo de este año. Dice que el año pasado han salido 600 vuelos cargados de droga del Perú. Y entonces, ¿qué? De acá a 2 años o 3 años estaremos sentándolo también a Humala, a decirle, usted no cumplió el artículo 8 de la Constitución Política del Perú, porque miren, esto es un paseo de aguas, ¿no? Donde los aviones entran y salen y sacan droga del Perú. ¿Y qué ha hecho usted? ¿No? Entonces, ¿qué cosa es peor? ¿Permitir eso o dar conmutación de penas? Y por otro lado, un tema que yo no soy abogado, pero sí es bueno que el hombre común y corriente sepa. Cuando se habla de narcotráfico agravado, yo voy a poner un ejemplo práctico. Si yo soy un camionero y viene alguien y me dice, mira, ¿me puedes llevar este paquete a tal lugar? Vaya, muy bien, lo subo en mi camión, me voy, me toma la policía y era droga. Y eso es narcotráfico simple. Pero si son 8 años de pena privativa de la libertad. Pero si yo agarro ese paquete, lo guardo en mi casa una semana, de ahí agarro mi camión, lo subo en ese paquete y me voy, eso es narcotráfico agravado. Son 15 años de cárcel. Entonces, cuando hablamos de narcotráfico agravado, hay que ver esos casos también, y no como podía haber pensado una persona como yo, que no es abogado, de que es un tremendo delincuente narcotraficante. Entonces, esas cosas son buenos saberlas, y la verdad que en los análisis que he efectuado, no he encontrado cómo se puede estar acusando a un ¿Continuar debatiendo o ya no? Ya realmente las posiciones están tomadas y... No, es bueno yo creo que es bueno que se debata para que se sepa a qué niveles podemos llegar en el Perú, en esta cultura que tenemos de inquisidores, porque parece que todavía el Tribunal de Inquisición sigue latente en nuestras mentes, ¿no? Donde acusamos a las personas en base a sospechas. Y no terminamos de convencernos que estamos en un país democrático, que afianza su democracia y que necesita, cuando se acusa a cualquier ciudadano, sustentarlo con pruebas. Vamos a hacer una pausa. Lamentablemente ustedes van a tener que irse del punto al Congreso, pero por lo menos que haya pues una réplica. En este momento quiero decir primero que no hay sospecha en estos casos, no hay elucubraciones, sino hay realidades. Estamos hablando de 5.300 presos liberados, muchos de ellos narcotraficantes, incluso en algunos casos agravados, alrededor de 400, y estamos hablando de 1.600 liberados por robos agravados. No estamos hablando de sospechas, sino estamos hablando de realidad. Punto 1.
Punto 2. Creo que en nuestro país tenemos que acostumbrarnos que en aras de la armonía y la institucionalidad que debe existir, también tenemos que discutir y también tenemos que procesar a quienes estén implicados en conductas irregulares, como la liberación de estos procesados. En este caso, lo que se ha producido en el país es la instalación de una justicia paralela que ha estado operando al margen de las sentencias del Poder Judicial. Mientras que el Poder Judicial trabajaba procesando a los delincuentes y el Estado gastaba muchos miles de soles para internar a estas personas, había una justicia paralela que los extraía de las cárceles para que hoy estas personas estén cometiendo muchos ilícitos. Por otro lado, una pregunta cortita antes de que continúe. Yo sí creo que cualquier persona es investigable, y mucho más un presidente de la República, y dadas las cosas que han pasado en el país, sí creo que podemos sospechar casi de cualquier cosa. Pero una cosa es la inhabilitación política y otra cosa es la investigación judicial que prueba un delito. ¿Por qué no ir por esa vía? ¿Por qué, si es que les parece que hay suficientes indicios que pueden involucrar incluso al expresidente de la República, no dejar que el Poder Judicial haga su trabajo? ¿Por qué Congreso tendría que inhabilitar políticamente al señor García? Perfecto. Esto tenemos que explicarlo. Parlamentario, el juicio político tiene hasta dos connotaciones. La primera, de acusar penalmente al funcionario público que incurrió en algunas irregularidades y donde existen indicios de delito. Punto 1. Y punto 2, el juicio político, que tiene que ver también con la determinación de la comisión de una infracción constitucional, la misma que es pasible de una sanción. En este caso, ¿no?, de acuerdo a la discusión, se puede determinar, ¿no es cierto?, enviar los actuados al Ministerio Público para que realice la investigación, una investigación totalmente independiente para determinar las responsabilidades penales, si es que existe, ¿no?, y de ser el caso, encarcelar a quienes resulten responsables, por un lado, y por otro lado, con relación a la comisión de infracción. Infracción constitucional quiere decir que aquella persona, aquel funcionario, aquella autoridad, aquel aquel expresidente que en algún momento ha incumplido y ha violentado la Constitución, cuando la Constitución dice que el gobernante tiene la función de proteger, de trabajar en el tema de la gobernabilidad, de la administración del país, proteger a todo el Estado, velar por la seguridad ciudadana, velar porque los delitos sean sancionados, velar porque la justicia en el país sea una justicia totalmente transparente. Si se viola, digamos, estos preceptos constitucionales, se está incurriendo en una infracción constitucional, la misma que tiene que ser sancionada en el ámbito del Congreso. Y el Congreso establece, por ejemplo, lo que es la suspensión, lo que es la inhabilitación y lo que es también... Eso tiene un tinte mucho más político, y como dice el congresista Tubino, sí, claro, basta que un niño no vaya al colegio, no se le respetó su derecho a la educación, y cualquier cosa puede ser utilizada para una acusación constitucional. Esa es una herramienta muy poderosa y que no debiera ser usada con fines políticos, hasta que no haya una certeza sobre lo que se está hablando, de hecho, ¿no? En este caso, adicionalmente a los argumentos señalados, hay hechos que son bastante relevantes. Por ejemplo, la excarcelación de los señores Juan de Andera Sotone, Juan Francisco Crucillat, Julio Espinosa Jiménez, quienes aparentemente no encasillaban, no encuadraban en los requisitos para estar, digamos, dentro de las excarcelaciones que se había producido, por un lado. Por otro lado, estamos viendo el proceso del señor Facundo Chinguel en este momento. Y ese afán así tan fiscalizador y tan severo que ustedes tienen para estos seis funcionarios públicos, un expresidente de la República, nada menos, ¿por qué no lo tienen cuando se quiere, por ejemplo, investigar un caso emblemático de ahora, como es el caso López Meneses, y no quieren que el presidente de la República declare? Cuando se quieren investigar los aportes de los mineros ilegales, tampoco quieren que la presidenta de su partido declare. ¿Por qué para unos sí y para otros no, congresistas? Primero, para que se vayan preparando, porque terminando ese mandato Va a empezar lo mismo. van a recibir la misma medicina. Pero en el caso de López Meneses, en este momento quien preside la comisión, López Meneses, Ahora está más sereno y tranquilo, por ejemplo, es el señor Juan Díaz Dios, de la oposición. No, son ustedes que se oponen a que brinde declaraciones del presidente, a eso me refiero. Pero de acuerdo a la Constitución, el presidente no tiene, en estos momentos, no puede ser ni siquiera investigado por la Comisión de ningún hecho irregular. En su momento se podrá hacer las investigaciones. En el caso de la minería ilegal, hemos demostrado en un par de entrevistas,
Sí, por favor. Solamente digamos cosas. Las gracias presidenciales que la Constitución le faculta al jefe de Estado se le da a personas procesadas o condenadas por algún delito, no se le da a personas inocentes. ¿Ya? Ese es el tema de principio. El segundo tema, las gracias, los indultos, las conmutaciones, ¿pueden ser revisadas en sede jurisdiccional o administrativamente? Sí. ¿Quién lo ha dicho? El doctor Eguiguren Paeli, que acaba de dejar de ser ministro de Justicia y un gran constitucionalista. Si ellos consideran que el expresidente García dio una gracia, una conmutación, un indulto, contrariando la ley y la Constitución, han pasado 3 años, ¿y por qué el señor Humala no ha dejado sin efecto administrativamente estas conmutaciones? ¿Por qué no han ido al Poder Judicial para que las dejen sin efecto? Sí es posible controlar, no lo han hecho. Antes, miren, han dado 124 indultos y conmutaciones, porque son parte de las políticas públicas. Lo que no se puede hacer en democracia es decir, tú has hecho colegios emblemáticos y has infringido la Constitución y ahora hago colegios rurales. De tal manera que en el debate vamos a demostrar que todos estos argumentos solamente tienen una carga política de odio. Lo único que persigue es sacar a la García de la carrera política, ¿no? Porque lo digan. Bueno, muchas gracias, señores, y la verdad que tengan todos inspiración, menos pasión, y poder llegar, sobre todo, a restablecer un poco la desconfianza ciudadana con respecto a los escándalos, los problemas, la incapacidad de poder llegar a acuerdos. Miren que, independientemente de esto, no hemos tenido tiempo de hablar de la cuestión universitaria, que también es una cosa muy picante, lo que señalaba el almirante en las líneas de base, en fin, hay varias cosas pues que en verdad reclaman una atención distinta que no sea esta escandalera política de todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. 8:50 de la mañana, inspiración.